En esta clase en línea vamos a resolver los ejercicios del 1 al 6 del ejercicio 68 del libro de álgebra de Baldor. Bueno, resolviendo el ejercicio número 1, nosotros tenemos x más 2 elevado al cuadrado. Como podemos ver, aquí tenemos un binomio al cuadrado y lo que tenemos que hacer es aplicar la regla. ¿Y qué nos dice la regla? Pues el cuadrado del primero, que sería x elevado al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, es decir, 2 por x por 2 sería más 4x, más el cuadrado del segundo, que sería 2 por 2, 4. Este sería el resultado del ejercicio número 1. Vamos a resolver el ejercicio número 2 y aquí tenemos x más 2 multiplicado por x más 3. Este es el producto de dos binomios de la forma x más a multiplicado por x más b. Entonces aquí vamos a aplicar la regla de primero este por este y nos daría x por x, x al cuadrado. Ahora vamos a multiplicar este y este. ¿Y cómo nos quedaría? 2 por x sería más 2x, 2 por x sería más 3x. Y por último, vamos a multiplicar los de las orillas y sería 2 por 3 sería más 6. Ahora reducimos términos semejantes y nos queda x al cuadrado, 2x más 3x es más 5x más 6. Este sería el resultado de nuestro ejercicio número 2. Vamos a continuar y vamos a resolver el ejercicio número 3 y aquí tenemos x más 1 multiplicado por x menos 1. Como podemos ver, aquí tenemos una diferencia de cuadrados y en la diferencia de cuadrados lo que tenemos que hacer únicamente es multiplicar este por este y este por este. Entonces, ¿cómo nos quedaría? X por x nos da x al cuadrado. Ahora multiplicamos más 1 por menos 1, más por menos nos daría menos y 1 por 1 nos da 1. Este sería el resultado de nuestro ejercicio número 3. Vamos a resolver el número 4. Y aquí tenemos x menos 1 elevado al cuadrado. Este es un binomio elevado al cuadrado, aunque tiene un signo negativo. Entonces vamos a aplicar la regla que nos dice el cuadrado del primero. Aquí como tiene menos, vamos a poner negativo, menos el duplo del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Resolvemos y nos quedaría x al cuadrado menos 2 por x por 1 sería menos 2x. 1 elevado al cuadrado, es decir, 1 por 1, 1. Este sería el resultado de nuestro ejercicio número 4. Vamos con el ejercicio 5 y aquí tenemos n más 3 por n más 5. Este es un producto de binomios de la forma x más a por x más b. Entonces vamos a multiplicar primero estos dos. ¿Y cómo nos quedaría? Sería n por n, n al cuadrado. Ahora vamos a multiplicar este por este más lo que nos dé este por este. Y nos quedaría 3 por n sería más 3n. 5 por n sería más 5 n y por último vamos a multiplicar el 3 por el 5. 3 por 5 nos daría más 15. Reducimos términos semejantes y nos queda n al cuadrado menos 3 más 5 sería más 8n más 15. Este sería el resultado
de nuestro ejercicio número 5. Vamos a resolver ahora el 6 y tenemos m menos 3 multiplicado por m más 3. Aquí tenemos la multiplicación de un binomio por su diferencia, entonces aplicamos la regla y esta nos dice que vamos a multiplicar este por este y este por este. Entonces nos quedaría m por m, m al cuadrado, menos por más nos da menos, y 3 por 3 nos da 9. Este sería el resultado de nuestro ejercicio número 6. Si tienes alguna pregunta respecto de los ejercicios que acabamos de ver, deja tu pregunta en la caja de comentarios y te veo en la próxima clase en línea. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.